Estamos acá nuevamente con Edith Febles. Edith es periodista en República Dominicana. Ella trabaja en medios tradicionales y conduce además el programa La Cosa Como Es en su propio canal de YouTube. En el año 2004, Edith ganó el Premio Nacional de Periodismo por una investigación sobre abuso sexual en una institución infantil católica, y ese mismo año fue elegida Periodista del Año por el Sindicato Nacional de las y los Trabajadores de la Prensa de su país. Bienvenida, Edith, y arrancamos con una primera pregunta para romper el fuego, que sería: ¿con qué problemas de seguridad te enfrentás habitualmente en tu carrera, tanto dentro de República Dominicana como cuando eventualmente viajás por trabajo? Saludos, gracias por permitirme esta participación. Digamos que los problemas que he podido verificar tienen mucho que ver con la etapa de mi trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando comenzando siendo reportera del periódico El Caribe, la cobertura de temas sociales en barrios que estuviesen intervenidos por la policía, con disputas y demás, constituía para los periodistas y sigue constituyendo un espacio de conflicto. Generalmente en estos lugares la mejor opción es tener el apoyo de la ciudadanía, poder conversar, por ejemplo, con personas y organizaciones sociales. En Santo Domingo existe un sector en el Sánchez Luperón. Yo recuerdo que por aquellos años, estamos hablando del año 2003, 2002, habían serias confrontaciones, hubo problemas que merecieron la atención hasta del presidente de la República. Y algunos dirigentes populares estaban escondidos, y fue el barrio que nos fue llevando un equipo, recuerdo ese momento, por ejemplo, para poder entrevistar a gente que no estaba visible, que tenía miedo, y nos llevaban de lugar en lugar. Entonces ahí teníamos que tener mucha confianza en la comunidad y en la gestión que la comunidad hiciera de eso. Posteriormente, en el trabajo de forma cotidiana, yo no puedo decir que he sentido algún gesto que me haga interpretar que mi seguridad física está en riesgo. Sí puedo decir que se pueden dar contextos, sobre todo a nivel informático, o digamos que mensajes velados como la intervención telefónica, que es un riesgo permanente para los periodistas, que en República Dominicana no es solo del ámbito periodístico, sino que todo el mundo asume que su teléfono está intervenido, pero en momentos puntuales, cuando yo hice la denuncia de la manipulación de un concurso para fiscales en República Dominicana a cargo del Procurador General de entonces, que es un funcionario de altísimo nivel y relevante, yo fui advertida de que mi teléfono estaba siendo monitoreado. También se me advirtió que tratara de eludir espacios públicos por el momento, o que tuviese mucha cautela con el tipo de manejo que tuviese, incluyendo el manejo personal. Es decir, las relaciones personales para periodistas que están muy visibles, que están muy expuestos, puede también tener ciertas implicaciones. Debe ser un poco delicada y tomar en cuenta con quién te juntas. Una cosa que veo también es a nivel informático, por ejemplo, porque yo sé que esos son espacios de otras preguntas que son las que más se pueden sentir. República Dominicana tiene un ambiente, digamos que en términos de seguridad para los periodistas, sin muchos altibajos, agresiones físicas, y yo me quito el sombrero, por ejemplo, frente a los periodistas de México. Que sí tienen una tasa de atentados, y algunos que se concretan, muy significativos en América Latina. O sea que trabajamos en un ambiente de relativa seguridad física y de tolerancia. Son otros los aspectos, quizás con más sutilezas, los que se muestran en la cotidianidad. Sí, después te voy a preguntar un poco por la cuestión informática, porque vos además te movés mucho en redes sociales, con lo cual ahí la violencia digital es un tema del curso que vamos a retomar. Pero vos traes una cuestión que en América Latina también es relevante, que es que si bien quizás vivís en una sociedad no con los riesgos de México, de Guatemala, de otros países de la región, sí hay conflictos sociales, manifestaciones habitualmente en todos los países de la región. Esto es cotidiano. Entonces, ahí, ¿cómo te preparás vos cuando
por ejemplo, vas a una manifestación que puede tener algún grado de conflicto, que supones que puede haber algún enfrentamiento, cómo te preparas con tu equipo. O sea, esto que sí es algo que creo que tanto en Argentina como en República Dominicana es habitual y hacia la tarea cotidiana de una periodista. Yo debo decir que una de las cosas que aprendí, y sobre todo con otros periodistas de mayor veteranía, cuando estaba como reportera en la calle, era tener la prudencia de no ponerte en el centro del conflicto entre las piedras que lanzan los manifestantes y las balas que pueda lanzar la policía o los golpes que pueda propinar. A veces nosotros creemos que el centro de la noticia está donde se está dando el golpe. Entramos sintiéndonos todopoderosos periodistas. A veces pensamos eso, el periodista es como un cuerpo a prueba de golpes, a prueba de balas, y eso no es verdad. Tenemos la vulnerabilidad propia de quien ejerce un trabajo con toda la dedicación. Y yo recuerdo específicamente un conflicto que vivía en una barriada. Llegaba a la Dirección Nacional de Control de Drogas a un operativo extremadamente violento. Ahí juega un papel esencial el que capta las imágenes, en ese caso el fotógrafo. Y bueno, me quedé en una casa. Desde esa casa, estaba en esa casa de familia y desde esa casa junto con la familia estaba observando lo que pasa. Yo le diría a los periodistas jóvenes que tengan esa prudencia. No hay que inmolarse entrando en el centro de un conflicto en el momento para después sencillamente no poder contar la historia. Eso no es un sinónimo de cobardía, porque a veces se puede interpretar como eso. Eres periodista, vas delante, tienes que ir delante, tienes que ponerte en el lugar como en el frente de la batalla. Nosotros estamos de testigos de la historia, estamos de testigos de lo que está ocurriendo, y guardar una distancia prudente para mí fue de gran resultado en esos años. Ahora mi gestión, digamos que es otra. Yo, por ejemplo, trabajo en un programa de televisión y durante mucho tiempo, trabajo en más de un programa, pero durante mucho tiempo estuve en programas y he estado, y en este momento también, en programas que tienen una gran prominencia en mi país, programas que tienen liderazgo. Y recuerdo haber recibido algunos mensajes de momentos en los que, por ejemplo, por un tipo de opinión, hay sectores que se pueden sentir ofendidos. Entonces tenemos que ser cautos, interpretar que el área donde estamos transmitiendo es un área sagrada. Los periodistas a veces vamos a un canal de televisión, entramos, queda todo abierto, no hay ninguna medida, cualquiera puede pasar. Yo he visto eso en muchos canales y en muchos programas periodísticos. Yo creo que hay unas normas básicas de tener un margen de seguridad al momento de la emisión de un programa para evitar conflictos posteriores. Eso en realidad me ha dado resultados hasta el momento y no tenemos evidencia de que se haya producido, digamos, que nada normal en este sentido. ¿Y pensás que el hecho de que sos mujer te dificultó, te problematizó, por ejemplo, las coberturas cuando salías a la calle? Ahora, digamos que tus problemas de seguridad, tanto vos como mujer, como eventualmente una persona trans al frente de un canal, de un programa, como tenés vos en este momento, o haciendo crónica en la calle, puede tener más dificultades en el momento de la cobertura que quizás un colega varón? Yo pienso que el mundo está hecho para que las personas que se estiman con mayores niveles de vulnerabilidades se sientan más desprotegidos y sientan, digamos, esa sensación de mayor inseguridad. Ser mujer nunca lo sentí como una limitante a la hora de decir voy a hacer un trabajo, pero hubo momentos, y hay momentos en los cuales la condición de mujer te va a traer otros riesgos añadidos. Yo puedo hablar de uno, por ejemplo, y tiene que ver con el área informática. Y que quizás se lo puedo compartir a mujeres, compañeras periodistas de cualquier parte. Yo tengo unas cuentas en redes sociales que son muy activas. Yo recibo muchos mensajes al día, son cientos de mensajes, algunos de los cuales ni siquiera tengo capacidad de respuesta. Ya tengo personas que me ayudan y me cuentan, pero los textos los escribo yo, pero estoy siempre verificando los mensajes que recibo y me llama la atención que nosotras como mujeres podemos recibir cartas de enamorados de repente, alguien que dice que viene, sí, que es que te ve y que está súper enamorado de ti y que no sé cuánto y toda esa historia. Ese es un tema que a mí particularmente yo lo miro y lo tengo en una profunda y real reserva. Pienso que y esto
se lo pregunto a mis compañeros hombres que están en redes sociales y a ellos les ocurre mucho menos. Puede que le ocurra alguna vez, pero es como con menor frecuencia. Entonces, las mujeres tenemos que tomar muy en cuenta los caminos o las vías que eventualmente podrían estar utilizando para llegar a ti. Otra cosa es que se preste a una confusión, digamos, pensada. He tratado temas delicados y de repente recibes una carta de alguien que tú sabes, cuando verificas esa persona no parece existir. Entonces te quedas así pensando, ¿quién en realidad está queriendo influir en mis opiniones? ¿Quién está queriendo establecer esa comunicación conmigo? Es una pregunta que te podrías estar haciendo de forma legítima. El ámbito digamos, del momento en el que estamos haciendo una investigación, yo he trabajado mucho en investigación periodística, también nosotras tenemos que tener cautela a los lugares que vamos. A mí, por ejemplo, me estaba haciendo un trabajo aquí en República Dominicana hace ya un par de años sobre una mafia que movía ciudadanos por el Aeropuerto Internacional de las Américas y había unas denuncias de que había corrupción. Yo había publicado algo sobre esto y recuerdo que recibí una llamada y me dijeron, mire, soy una persona que tengo mucha información sobre lo que usted está investigando en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y comenzó a darme como vestigios de que efectivamente parecía tener datos. Me dijo, yo quiero entregarle todo eso. Y me citó para que fuera a un lugar que es un lugar desértico, o sea, vacío, solitario. Me invitó para que a la salida de Santo Domingo, carretera de Samaná, nos viéramos a una determinada hora. Yo no sabía quién era esa persona y por supuesto lo que le dije es, mire, mejor vámonos a citar, vamos a vernos frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que es el lugar donde están los fiscales y demás. Si esa persona tiene buena fe, si tiene buena intención, si en verdad lo que quiere ofrecer un dato, evidentemente hubiese accedido a esa reunión en este lugar. Eso nunca pasó. Sencillamente esa persona cortó la comunicación y ya yo no tuve otra comunicación. Quiere decir que a nosotros nos pueden tratar de atraer con los datos y con aquellas cosas que son de mucho interés. Estás realizando una investigación, alguien te dice que te quiere suministrar, debes de leer un contexto seguro, tomar las medidas del lugar, no puedes aparecer en un sitio que tú no controles. Lo mejor es que seamos nosotros que controlemos el sitio. Otra cosa es dejarle prever, si no le conoces, la hora exacta a la que vas o demás. Escoger un sitio público, escoger incluso el periódico, el canal de televisión donde estamos. A veces también están esas motivaciones de gente que lo que te dice es, mira, yo quiero invitarte a cenar en un restaurante. Tú no le conoces, estás trabajando, es un ambiente laboral. ¿A qué vamos a ir a cenar a un restaurante? No, mire, yo no tengo ningún interés en cenar. Realmente nosotros tenemos unos procedimientos. Usted puede pasar por la redacción cuando guste. Entonces, me parece que es un sentido que además las mujeres, yo pienso, no es algo científico, pero dicen que las mujeres tenemos esa intuición. Y es la mirada de las mujeres para ver en los detalles pequeños. Somos capaces de mirar los detalles pequeños, de asegurarnos de que esa condición en la que estás trabajando tenga de forma idónea una seguridad garantizada. Uno de los aspectos y eso lo confronté mucho con el tema de los fiscales, es que yo tenía una información que me había sido dado de fuentes informativas. Y por supuesto había mucho interés, aunque se negaba públicamente que esa trama estuviese existiendo, privadamente se preguntaba quién me había dado el dato. Y pienso que hubo, de alguna manera, no sé quién desarrollaba esa idea, el intento de verificar a ver si podía determinar con qué personas yo conversaba. Entonces, ese es un momento muy delicado porque ya tienes una información en el aire. Antes de que la información salga, estás libre. Puedes ir a las instituciones que necesites, puedes acercarte a las fuentes humanas que requieras. Pero una vez esa información está en el aire, eso es muy difícil. En ese caso, es de mucha validez optar por tener un tercer lugar, ni tuyo ni de tu invitado, sino un tercero, que de ninguno de los dos. Evitar salir juntos al momento de la salida, entrar juntos, salir juntos, porque entonces pones en riesgo, por ejemplo, la situación laboral de alguien. Alguien que te está dando información y tú estás en ese momento denunciando su institución y te captan en una imagen en ese momento, ya sabes que su trabajo no va más, le pusiste en riesgo. Entonces, para mí está sagrado la protección de uno mismo, de una misma, en este trabajo, como la protección de las fuentes que te suministran la información.
es recurrir a la prudencia. Me he citado, sí, por ejemplo, en lugares como una farmacia, pero que alguien me va a dar un documento. Supongamos que es una secretaria de una institución, pero primero me aseguro de que esa persona existe, tener claro su perfil y esperar que esa persona llegue, la vez, y entonces le dice, mire, estoy aquí, puede acercarse al vehículo. Así he recibido yo algunas informaciones. Una vez recuerdo haber recibido información muy relevante que tenía que ver con el país y fue alguien que me contactó de anónimo y me dijo, mire, yo trabajo en una institución pública, yo no quiero que se sepa, yo quiero entregarle un documento. Y le digo, bueno, pues mire, una farmacia muy transitada, yo voy a llegar a tal hora y no le dije, me quedé en el vehículo, le vi entrar y le llamé, mire, usted está aquí ya, bueno, pues mire, yo estoy afuera en tal vehículo y no fui sola. Y bueno, y recibí el documento, pero tenía como en cierto modo las garantías, porque en cierto modo yo pienso que el trabajo, sobre todo para el periodismo de investigación, tiene unas implicaciones de búsqueda que nos acerca mucho a los procesos que tienen que ver con las mejores técnicas de investigación que no necesariamente el periodista domina, es algo que vas aprendiendo sobre la marcha. Para mí, lo más relevante no es solo mi seguridad, sino también proteger debidamente a mis fuentes informativas. Yo creo que nunca una fuente que me haya servido algún tipo de información ha quedado develada. Una cosa que tiene que ver también con la discreción, que a veces queremos compartir hasta en la redacción. Tienes unos compañeros de trabajo y le dice, bueno, pero este dato yo lo conseguí con fulano. Eso a mí me parece tan serio y me parece que así como una imprudencia inaceptable, porque una vez compartes el origen de tu información, ya perdiste el control de esa información. Entonces yo les invitaría, es algo además que te podría eventualmente plantear en una situación de conflicto con aquellas personas que te suministraron esos datos. Sí, pensaba, me parece súper interesante esto que planteás del cuidado de las fuentes, ¿no? Porque es nuestro trabajo principal. Pero pensaba que también esta situación de que vos tenés que cuidar como periodista un montón de situaciones vinculadas a la seguridad como cuidaría cualquier otro colega, pero además tenés que en ese posible encuentro, si vos no cuidás dónde se va a hacer el encuentro, en qué contexto, etcétera, en el caso de las mujeres también hay posibles situaciones de acoso y abuso sexual que los varones no enfrentan, ¿no? Además de todos estos cuidados que vos planteás, pensar que también nosotras, si no vamos acompañadas, si no es un lugar público, nos estamos exponiendo a una eventual violación o a un eventual abuso. Efectivamente, de hecho aquí en República Dominicana hubo una investigación que se hizo incluso apoyada por la UNESCO, que la realizó un periodista, director de los informativos Teleantillas, Adalberto Grullón. Y a mí me llamó la atención que un porcentaje bastante alto de mujeres periodistas declararon en la investigación que habían sido víctimas de acoso sexual alguna vez. Y esto no se limitaba simplemente al mundo exterior, incluso que podría ser parte de la jornada laboral el tema del acoso sexual. Yo creo que esto es bueno conversarlo y conversarlo con las periodistas jóvenes, porque en los lugares más insospechados quizás una chica puede estar siendo víctima de algún tipo de acoso, de insinuación y no sabe cómo salir de eso. Tuve esta semana una conversación con una persona que había sido ejecutiva periodística y me dijo que hay una periodista que yo conozco, me decía que ella salió de reportera, abandonó su condición de reportera porque se sintió acosada en la fuente en la que le tocaba desempeñar su trabajo. Esto no debería ser, digamos, una situación que se produzca en perjuicio de las mujeres porque limita la libertad de trabajo. Y digamos que por esa condición de ser mujeres, nos estaríamos exponiendo a las mismas limitaciones y a los mismos problemas que todas las mujeres podríamos estar confrontando en un momento determinado de nuestras vidas. Entonces es interesante, desde que tomas esa primera señal, a veces es también relevante no acudir sola si fuera necesario, evitar los terrenos que no tienen una lectura profesional. Un almuerzo o una cena, el sujeto podría estar interpretando que se trata de una cita. Entonces, no, mire, yo le agradezco muchísimo, pero en realidad no suelo comer en la calle, yo prefiero que usted venga a la redacción.
hay situaciones, entiendo, que es poner un par y a veces con delicadeza, como somos las mujeres, entendemos que nos digan y paramos sin hablar. Es poner ese par y eso es importante que se puede interpretar que puede ocurrir. Y como les decía, a mí me llamó la atención que incluso en las redacciones podrían darse este tipo de situaciones como se pueden dar en cualquier tipo de empresa. El acoso sexual como tal y la insinuación, que es un tipo de delitos que trata de no dejar huellas, es de escasa probatoria. Hay una escasez probatoria, es un mensaje, es una situación donde te sientes incómoda, pero tú no sabes decir exactamente por qué te estás sintiendo incómoda. A las mujeres les puede ocurrir perfectamente hasta haciendo una entrevista con un hombre, que el sujeto, y en el aire, tengo compañeras que manifiestan en algún momento haberse sentido incómodas en una entrevista. Ese tipo de incomodidad, esa referencia a tu físico, esa referencia a tu ropa, esa referencia a aspectos personales, muchas veces pasan con sutilezas, pero eso suele ser más concreto y específico en el caso de las mujeres periodistas, porque a los hombres nadie les está valorando o pensando en ello. Sí, completamente. Quería retomar algo que habías mencionado antes, que una ya lo tiene naturalizado, pero yo lo quiero retomar porque no lo deberíamos tener naturalizado, que es que vos decías que ustedes en Dominicana, pero esto nos pasa en cualquier país, cuando sos una periodista o un periodista relevante que cubrís temas de actualidad, sabés que tu teléfono va a estar intervenido. Esto es algo que, digamos, además nos limita incluso profesionalmente, ¿no? Porque no podés tener cualquier llamada o tenés que limitar la información importante a los encuentros. ¿Esto cómo lo viven ustedes como periodistas, digamos? Si esto es algo que se habla, que se discute, la cuestión de que el Estado esté vigilándolos o vigilándolas de esta manera, ¿no? Porque entiendo que cuando decís intervenido estás pensando en los servicios de inteligencia del Estado. Sí, y en República Dominicana, además de los servicios de inteligencia, era de público conocimiento que habían empresas que se dedicaban a una especie de monitoreo de las llamadas telefónicas, de los mensajes y demás. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un ex juez, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, Jorge Suberoiza. Fue presidente de la Suprema Corte durante mucho tiempo y es un abogado prominente. Y le pregunté, usted que fue magistrado en este país, que ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿usted piensa o pensó alguna vez que su teléfono está intervenido? Y me dijo, siempre. Siempre he creído que mi teléfono está intervenido y lo pienso ahora. Si le hacemos la misma pregunta a muchos de nuestros jueces, si se lo preguntamos a fiscales, si se lo preguntamos a periodistas, todo el mundo piensa que en algún momento o que en ese momento tiene su teléfono intervenido. He estado en muchas reuniones donde la gente simplemente saca los teléfonos del lugar donde se encuentra pensando que su teléfono se convierte en el micrófono. A veces hay gente que podría estimar que hay una especie de paranoia en todo esto, de decir, bueno, esta gente piensa que es relevante, que le están vigilando. Pero cuando descubrimos en la investigación, por ejemplo, que nos dicen que hay un programa especializado israelí, que es Pegasus, y que Pegasus fue adquirido en República Dominicana, y que tu teléfono se convertía en un ubicador y que tu teléfono era un micrófono y que tus cámaras se activaban. Entonces, digamos que cualquier decisión que tomes frente a esa advertencia es sensata, procede. No, todos podrán conocer y saber que recientemente se dio a conocer esto, de que ese programa de factura israelí había intervenido teléfonos de periodistas en México, salía la lista de periodistas en México y salía la lista de periodistas de otros países. Yo particularmente me puse en contacto con la directora de Amnistía Internacional para América Latina, con sede en México, y ella me manifestó que la República Dominicana no había sido objeto del escrutinio, no tenía la lista, pero sí se sabía que Dominicana había adquirido la tecnología. Intenté también desde el ámbito del Estado, la respuesta que recibí, que este es un tema de seguridad o de que nadie sabía, y he verificado en diferentes órganos y nadie sabe exactamente quién lo compró en República Dominicana. Pero no hay ninguna duda de que con una tecnología de este nivel y con la impunidad y la falta de reglas y de normas que existen en nuestro país para el manejo de este tipo de temas, no hay ninguna duda de que ha sido utilizado de forma confusa. En mi caso, yo recibí alertas específicas de intervención de mi teléfono. Incluso en República Dominicana se dio una situación
con el ex procurador general de la República que le había denunciado y que ahora guarda prisión por hechos que no tienen que ver con la denuncia original formulada, de que en ciertos números de teléfono lo que se hace es que si tienes el número 8023, vamos a poner un número, dicen que ese teléfono es de un delincuente y le piden a un juez una autorización para intervenir en tu teléfono. Entonces tu teléfono está legalmente intervenido, pero el juez desconoce que tu teléfono está intervenido. En este país fue intervenido el teléfono de una jueza, la ex jueza Miriam Germán. Si ustedes buscan el nombre de Miriam Germán y ponen su nombre, ella es una mujer muy respetada, una abogada prominente de muchos años, fue jueza, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia cuando nos enteramos que sus teléfonos estaban intervenidos. Entonces, hubo todo un debate sobre esto, no pasó a más. La empresa telefónica dijo que efectivamente recibió una orden, pero que era para un delincuente. Y hoy Miriam Germán es la Procuradora General de la República. A pesar de que ella está ahí en la Procuraduría General de la República y digamos que hay un cierto cambio en las normas que tenemos a nivel de persecución del delito, prevalencia de la impunidad, yo no tengo ninguna duda de que este es un tema todavía pendiente de ser resuelto en nuestro país. Yo asumo que el teléfono, evidentemente, como lo asume Jorge Subiraiza o como lo asume cualquier dominicano o dominicana sensata que trabaje con temas sensibles, estaría intervenido. La cosa es que dicen que no es siempre, porque no necesariamente tienen esas capacidades, pero puede ser en cualquier momento. Entonces, trabajas sabiendo eso y no solo eso, lo tomas muy en cuenta para la protección de tus fuentes. Porque yo creo que para mí el gran desafío es proteger a mis fuentes, porque a fin de cuentas no estoy haciendo nada que sea oculto. Puedo mostrar lo que hago, pero es evidente que en el ejercicio periodístico, cuando estás trabajando temas que tienen un nivel de delicadeza tal, a veces tiene que proteger a la fuente de ellas mismas en esa conversación. Entonces, sí, aquí se sabe, se tiene constancia, han aparecido listas en momentos determinados de políticos, de periodistas, de gente que tiene algún tipo de vínculos decisivos en la historia dominicana. Y durante muchos años, en los últimos años, ha sido un tema que se ha manejado con una gran impunidad. Han llegado a la justicia en algunos momentos, pero también la gente no sigue adelante porque está en juego como toda su vida privada, todo lo que es y todo lo que hace. Edith, querría ya como introducirme un poco vos llevas adelante temas desde el periodismo delicados, como comentaste, temas de política, de actualidad, temas de corrupción. ¿Cómo fue y sobre todo cómo es en este momento tu desempeño profesional en relación con amenazas que podés recibir, agresiones, mensajes vinculados a los temas que cubrís, y ya introducirnos como más concretamente en el mundo digital, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo manejás las posibilidades de la violencia digital y específicamente la violencia digital de género, que me imagino que te llega, que te toca? Efectivamente, ahí en las redes sociales es todo un mundo y es un mundo que se maneja con aparente impunidad, porque no tenemos en América Latina tantos casos donde una persona por excederse sea sancionada. Entonces vemos que la gente puede pasear su racismo en las redes, como que pasea un perro en el patio de su casa, puede sacar las palabras soeces o ofensivas, puede ir con mensajes altisonantes. Es algo que tenemos que administrar. Primero que nada, yo he notado, y por ejemplo en República Dominicana, un gran incremento de cuentas que son cuentas con 0 seguidores, con 0 seguimientos y demás, creadas al vapor. Son cuentas de máquinas, son estructuras. En los últimos tiempos hay una cantidad impresionante. Yo todos los días me pueden seguir hasta 200 de estas cuentas, en mi cuenta de Twitter, por ejemplo. Eh, Cuando nosotros recibimos un mensaje, es muy importante verificar quién te manda el mensaje. Porque, por ejemplo, una cuenta que tiene 0 seguidores, que tiene 0 interacción, te escribe una cosa muy dura, muy fuerte. Tienes la tentación inmediata de responderle, pero le estás dando el oxígeno que él no tiene. Tú le estás entrando en tu mundo y le estás dando visibilidad. Entonces, para mí, una de las primeras decisiones es verificar quién me escribe. ¿Quién me escribe? Es el número de seguidores que tiene, la interacción que tiene, la fotografía y si esa cuenta vale la pena. A veces hay cuentas que solo le pones silenciar si son reales. Una persona con poquísimos seguidores
que igual te da un mensaje que tú dices como muy agresivo, pero no es una amenaza en sí misma. ¿A ti te resulta el mensaje agresivo porque es un mensaje racista, por ejemplo, que en República Dominicana es todo un tema, o porque es un mensaje de violencia porque usted defiende demasiado a las mujeres? Entonces, bueno, le puedes dar silenciar si te molesta. Yo le diría que una cosa que para su salud mental es no darle demasiado valor a todo lo que dice todo el mundo. Ahora, hay mensajes muy específicos que si tienes que tomar en serio, lo puedes tomar porque afectan, por ejemplo, tu posición en un momento determinado. Yo tuve una experiencia y ese es un video que está en mi cuenta que lo llamé desmonte de un montaje y lo tuve mucho tiempo en mi perfil de Twitter. Fue a raíz del conflicto con la magistrada Miriam Germán. En ese momento, el Ministerio Público había dicho que la magistrada Miriam Germán tenía vínculos con un hombre con presuntos nexos con el narcotráfico y que estaba siendo perseguido por narcotráfico en los Estados Unidos, que era un huido. Entonces yo cogí, escribí una lista de preguntas y se la di a la directora de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Pues le dije, mire, a mí me gustaría, si es posible, que me contesten estas preguntas. Y efectivamente, al mismo día que se decidía sobre si la magistrada se quedaba o no en la Suprema Corte de Justicia, que finalmente no se quedó, yo recibí la respuesta de la Embajada de Estados Unidos. Era un documento que me había mandado vía digital. Decía básicamente que ese señor tenía un antecedente por un consumo mínimo, pero que no era perseguido por narcotráfico, ni era nada de lo que las autoridades dijeron. A ratito comenzó a circular una carta supuestamente dirigida por la embajada hacia mí, donde decía todo lo contrario de lo que yo había recibido. Era increíble. Yo decía, pero ¿y de dónde salió esta carta? ¿Cómo la lograron? Entraron a mi computadora. Era muy difícil, es impresionante que algo que tienes tú, que nadie ha compartido, que no sabes, bueno, pues que esté así. Y llamé a la directora de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Y resulta que ellos le habían dado el documento a otra periodista. Esa periodista la habían compartido con alguien de la Procuraduría General de la República. Tacharon el nombre de la periodista, pusieron el nombre de Edith Febles y lo distribuyeron como que yo había manipulado aquello. En su afán de hacer daño, se les olvidó que se trataba de la Embajada de Estados Unidos. La embajada emitió un comunicado diciendo que una comunicación suya había sido alterada. Y yo pedí a la periodista que fuera a mi programa, le digo, ¿en qué momento este documento tuyo pasó? Mostré las diferencias entre el documento de ella y el mío. Y el montaje quedó desmontado, además de que mucha gente me ayudó. Me ayudaron los que estaban ahí, me dijeron dónde se dio toda la situación, que esa periodista era la que lo había recibido porque yo no lo sabía. Y digamos que felizmente atravesé ese dilema. Y la responsable de prensa de la Embajada de Estados Unidos, en su primera presentación en República Dominicana, que está por ahí recogida, dijo que uno de los episodios que ella había vivido que le llamó la atención fue encontrar que una comunicación que dirigió una periodista había sido manipulada. Es decir, que esto es muy delicado, porque a fin de cuentas, tú tienes en las manos una verdad, tú tienes unos datos, tú no tienes interés en manipular como periodista, pero alguien dice, bueno, vamos a atentar contra la única riqueza que tú tienes. Si eres periodista, a mí me parece, como decía Javier Darío Restrepo, que una de las mayores riquezas que puede tener un periodista es su credibilidad. Y bueno, y quieren decir que tú mientes. ¿Cómo tú demuestras que lo que tienes es verdad? De modo que eso me puso a reflexionar sobre las medidas que tenemos que tener, la confianza que tenemos que tener también en la gente que nos está suministrando una información, la necesidad de verificar más de una vez lo que recibimos, porque evidentemente cuando trabajamos en ejercicio periodístico estamos afectando unos intereses. Hay gente que no se va a quedar de brazos cruzados, va a tratar de torcer la verdad. Entonces, no podemos facilitarle ese trabajo. Para mí fue una experiencia, digamos que relevante por lo que implicó. Me alegró muchísimo haber encontrado la oportunidad de que la misma embajada aclarara lo que pasó. Y en cierto modo creo que para mucha gente quedó claro que había una tentativa de perturbación. El tema también radica en este sentido y sí que llama la atención porque muchas veces yo estoy en televisión abierta en mi país 3 horas al día. Yo estoy 2 horas en la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, en la hora de mayor audiencia, con la mejor audiencia que se pueda tener al lado de un periodista creíble. Y luego estoy en mi programa.
A veces estoy en el programa, siempre tengo el teléfono a mano. Alguien te escribe y te dice, acaba de ocurrir un accidente en tal sitio. No lo repito así, no puedes repetirlo, no puedes hacerlo. Por más que conozcas a esa persona, tienes que verificar el dato. Incluso no sabes si a la otra persona le robaron su WhatsApp y te está escribiendo fingiendo que es esa persona. Esa llamada prudente, eso de verificar un decreto del presidente. Te llega un decreto del presidente, pero no te llegó de la presidencia. Ahí vas a ponerte tú a decirlo entre los primeros. La tentación de llegar primero para los periodistas que quieren dar el palo periodístico o como sea que se llame cada uno de nuestros países, es una de las, digamos, de las condiciones que nos vuelve especialmente vulnerables. Entonces yo sí considero que tenemos que hacer ese proceso de verificación y tener esa tranquilidad. Yo no le respondí, a mí me hablaron de esa manipulación, por ejemplo, más de 100 cuentas ese día, eran cuentas inventadas, eran cuentas falsas. En algunos casos, cuando son demasiado agresivos, yo la puedo bloquear. Hay cuentas que, por ejemplo, si son racistas extraordinarias o se cometen tipos de abusos con niños y demás, las puedes denunciar. Eso es un ejercicio en Twitter para la limpieza. Y en la mayoría de los casos, bueno, vivir una mejor experiencia de navegación. Pero nuestra seguridad y nuestra paz interior y nuestra tranquilidad no la podemos poner a depender de que alguien nos escriba cualquier tontería. También quiero decirles que en Instagram, a la gente que esté aquí, a los periodistas, hay una opción muy buena que tiene Instagram, a mí me parece que es genial. Y es que, por ejemplo, puedes encontrar una gente que tiene afán de discutir contigo, que te quiere insultar, y tú no quieres bloquearlo porque no quieres ser intolerante. Pero te molesta que cada vez que escribe algo, esa persona entre o esa cuenta o quien sea a molestar. Pues Instagram tiene una opción que es restringir. Entras al perfil de esa persona, le das restringir y de ahí en adelante solo tú ves lo que él escribe y él cree que todo el mundo lo está leyendo. Entonces lo ves tú y él. Y tú miras el perfil y dice, está restringido, ya no lo lees. Y te sigue escribiendo y te escribe en cada publicación tuya, solo lo ves tú y lo ve él. Y él seguirá haciendo su oficio y tú sigues en el tuyo sin que te moleste. Excelente, Edith, porque recorriste casi todos los temas de desinformación, manipulación, fake news en una sola respuesta, así que muchas gracias. Te quiero hacer la última y con esto ya terminamos, que tiene que ver con cómo te cuidás vos emocionalmente en términos de una profesión que tiene alto nivel de estrés, ¿no? Sobre todo cuando cubrís temas como cubrís vos de actualidad, de política, etcétera. ¿Cuáles son como tus pequeñas estrategias de bienestar emocional cotidiano para sobrevivir al periodismo? El tema más difícil, que más costo emocional supuso para mí, fue la cobertura de un tema de violación de 13 niños en un albergue católico. Había una niña de 5 años violada, habían allí testimonios de infantes y fue un caso que conmocionó a la opinión pública de República Dominicana. La primera decisión que yo tomé entonces fue no seguir redactando en el periódico. Llegaba todo el mundo quería hablar, todos los mensajes. Entonces pedí, por favor, quedarme aparte. Ahora esto es, digamos, que un estado de cosas por la tecnología, después del COVID. Muchos periodistas nos estamos quedando en casa trabajando, sobre todo si trabajamos para prensa escrita, pero lo común era estar en una redacción. Y yo pienso que tener mucha interferencia de mucha gente que no tiene que ver con la historia no nos ayuda. Seguir conversando de la historia con mucha gente que quiere venir, que quiere a veces oportunistas, que quiere con el morbo que la misma información genere, porque se trata de un abuso sexual y quieran referirse en otros términos a lo que allí pasó, no es saludable, no es sano. Sobre todo porque para mí era una experiencia como muy dolorosa. Yo soy madre y pensaba en esas niñas, pero nosotros tenemos como periodistas que tener esa capacidad de guardar la distancia necesaria para poder seguir contando la historia. La otra cosa es tener ese espacio reservado en algún momento del día de que, bueno, yo no entro en determinadas historias a partir de determinadas horas. Una gente como yo, mi teléfono lo tiene mucha gente en República Dominicana. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo me siento muy afortunada de la confianza de mucha gente de mi país, de muchos ciudadanos comunes, de muchos ciudadanos de a pie. Yo soy una persona que recibe información todos los días de muchos lugares. Pero hay que poner unos límites de que un domingo en la tarde tú recibes una historia y tú te metes de una vez, te enganchas en la historia y en qué momento lo planificaste, cómo fue que lo decidiste.
Hay historias que son, evidentemente, que son llamados de urgencia, de atención. Por ejemplo, soy muy sensible con todo lo que tiene que ver con abuso de mujeres, en perjuicio de mujeres. He tenido casos de abusos muy extraordinarios, de situaciones donde hay mujeres viviendo situaciones de inseguridad. Y lo que opto es por pasarlo a una autoridad. Es probablemente uno de los casos donde yo le digo, mira, tú quieres hablar con alguien del Ministerio de la Mujer, con un fiscal, y yo sé que una llamada nuestra, una llamada de un periodista a un fiscal diciéndole, mire, aquí ha llegado un caso, es una cosa que alivia porque en cierto modo le prestarán un nivel de atención. No prometer lo que no podemos cumplir. Nosotros no podemos solucionar los casos individuales, aunque quisiéramos. No podemos tener un nexo personal porque no podemos llevarnos a nuestra casa a cada niño abandonado, no podemos solucionar el expediente de cada mujer que sufre. Nosotros trabajamos para que el sistema público y el sistema privado, aquellas entidades y organizaciones funcionen, operen. Y siempre es una tentación de nosotros a meternos de lleno en el corazón de una historia, como si fuéramos los salvadores de la historia. Y nosotros tenemos que saber que tenemos esos límites, que no vamos a poder solucionar cada expediente, que eso le toca a los actores del sistema. Y entonces es trabajar de forma conjunta para que ese sistema funcione, para que cuando exponemos un caso, una situación, estemos ayudando no solo a que se solucione ese caso en sí mismo, sino para que las políticas públicas se encaminen hacia donde deben encaminarse. Entonces eso te va a dar como una holgura en la tranquilidad de saber que estás haciendo todo lo posible y que tu voz es la voz de mucha gente que no tiene la posibilidad de manifestarse. Y al final del día estarás tranquila. Pero si te llevas a la cama esa sensación, bueno, pues igual sales y te traes el muchachito a la casa. Entonces no hay esa posibilidad. Yo pienso que eso es muy importante y darnos nuestros espacios, por supuesto, para nuestra tranquilidad, ese autocuidado que recomiendan ahora los psicólogos. Yo recuerdo que cuando hice ese caso, un psicólogo se me acercó y me dijo, oye, si quieres, conversamos sobre eso. En nuestras redacciones a veces no se habla de esto, no tenemos un espacio para cuidarnos. ¿Y te ha pasado de terminar, por ejemplo, esa investigación u otra, o coberturas muy intensas y decir, no sé, necesito unos días de vacaciones, quiero hacer una consulta terapéutica, o sea, hago algo que quizás está fuera de mi rutina, pero que en este momento necesito para salir, o incorporar una rutina nueva a partir del estrés? En ese caso específico, que fue con el tema de los niños, sí, conversé con ese psicólogo que se ofreció, me senté a conversar sobre el tema, me habló del autocuidado, he conversado con amigos profesionales que también trabajan, digamos, todo ese personal de asistencia psicológica en los centros que operan para protección de las mujeres, para la atención a hombres con conductas violentas y demás. Es un personal que a su vez tiene que cuidarse ellos mismos. Entonces, muchas veces también yo sentarme a decirle, usted que es fiscal y ha estado tanto tiempo trabajando en esto, ¿cómo usted hace con los casos? Y escuchar la experiencia de otros también, en otros ámbitos profesionales, igual de tensos e incluso más tensos que los nuestros, es algo que yo siento que ayuda para que uno aprenda a protegerse, para que uno aprenda a cuidarse. Muchas de las ideas vienen de ahí. He tenido muchas situaciones con ese tipo de casos, ¿no? De casos que han terminado una mujer que es recogida de inmediato después de una denuncia que he formulado en un centro de acogida del Ministerio de la Mujer. Un hombre que vino a verme un día a la redacción diciéndome, mira, yo la veo a usted en televisión y vi que usted dio un mensaje para los hombres violentos. Yo estoy aquí porque yo no quiero matar a mi mujer, pero si yo la quiero es matar. Yo me quedé así, yo digo, wow. Y entonces él me dijo, mire, yo fui a tal institución y me mostró el sello de una ONG. Esa institución me puso una cita y yo no aguanto esa cita. Antes que llegue esa cita, yo la mato. En ese momento es algo que no esperas que te va a pasar. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Siéntese, quiero un cafecito. Y le dije, mire, usted acepta conversar, yo no soy terapeuta. Yo puedo ayudar un poco, pero no tengo las habilidades, me encantaría. Pero yo sí conozco a alguien que le puede ayudar mucho. Y me dijo, sí. Y le digo, sí. ¿Usted acepta que esa persona le reciba? Y me dijo que sí. Entonces, lo primero es que ese hombre yo no lo podía dejar ir solo a ninguna parte, porque yo no tenía garantías que iba a ir a donde había convenido. Llamé a alguien que ustedes pueden buscar, se llama Luis Vergés.
Es el director del Centro Conductual para Hombres, que ha sido una experiencia muy positiva en Dominicana en esa materia de violencia. Y le dije de este señor, y me dijo, ah, no, mándalo para acá inmediato. Pedí un vehículo a la redacción donde yo estaba, me prestaron el vehículo y lo mandé. Y después Luis Vergés me dijo, mira, el hombre se quedó en terapia. Y hace poco, ha pasado ya algunos 5 años, o 6, me dijo Vergés en el aire, en otra entrevista, Edith, ¿te recuerdas el hombre que una vez fue a pedir consulta que no quería matar? Mira, no mató a nadie, hicimos la consulta, está felizmente casado y se solucionó el problema. Entonces me sentí feliz cuando digo, bueno, ya estamos pagos con este trabajo, por lo menos teniendo esa noticia. Bueno, Edith, muchísimas gracias, un honor y un privilegio haberte tenido en el curso, y no sé si vos querés agregar algo más antes de despedirnos. No, gracias a ustedes por esa posibilidad. Yo entiendo que cada país tiene sus particularidades, que cada escenario nos dice, ¿no? Nos da lecciones de los desafíos a los que nos enfrentamos, pero yo siempre pienso que es muy bueno escuchar a la gente que es referencia en nuestras redacciones, en nuestros periódicos, en los canales de televisión, a la gente que ha tenido esas experiencias. Yo siempre me sentaba a escucharles, a periodistas más viejos que yo, que tienen una idea de incluso de tiempos más difíciles que los míos. Yo soy una privilegiada porque he cosechado en mi país una etapa donde nosotros tenemos héroes del periodismo que ofrendaron sus vidas para que tengamos este ambiente, digamos que de libertad. Entonces, es un privilegio. Y en cierto modo también decir que hay otras carreras donde la gente corre riesgo. Los taxistas de mi país corren más riesgo que nosotros y ellos piensan que soy yo la que corro riesgo. Que lo que pasa también es que cuando se mata a un periodista, cuando se atenta contra un periodista, cuando se agrede a un periodista, se agrede un principio que es para toda la comunidad, porque es la libertad. Es la libertad de hablar, es algo más que una persona. El periodista representa, en cierto modo, esa posibilidad de dar una voz, de sacar lo que somos y de ser libres. Y la gente siente que ahí va todo lo que eso implica. Entonces nosotros saber que es mucho más que nuestro trabajo en sí mismo lo que está en juego, que es la posibilidad de que la sociedad tenga acceso a las informaciones que le son útiles. Y la mejor manera de honrar eso y de honrar a los héroes que hemos tenido es siendo leales a la verdad. Yo creo que es fundamental. A mí no me preocupa tanto mi seguridad en sí misma en este momento, porque yo siento que la gente en la calle me cuida. Y he estado en muchos momentos en los cuales llego a un lugar y no hay parqueo, y el muchacho que atiende los parqueos dice, venga que yo le fabrico un parqueo, y me busca dónde ponerme. O sea, que eso no nos quite ese deseo y esa posibilidad de ser personas y de actuar con sencillez allí donde vayamos. Para mí eso es lo mejor, que la gente pueda sentir que tú eres una más en la comunidad y que lo que estás haciendo es facilitar que su conversación y sus planteamientos se escuchen. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Edith. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias.